Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una perspectiva bíblica más. Estamos contentos de poder tener el privilegio de llegar a sus hogares, a su casa y conectarnos con ustedes para poder seguir conociendo más de nuestro Señor, conociendo más a nuestro Dios, a nuestro buen Dios, haciendo honor a ese lema que como iglesia nos hemos puesto en este año de conocer más a Cristo. Queremos conocer cada día más, como decía el apóstol Pablo, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y conocer en mayor medida el amor de Dios, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Hago mías esas palabras del apóstol Pablo en Efesios, hermanos, y haciendo también referencia al objetivo de este tiempo, a mediados de la semana. Nos encanta como iglesia invertir estas noches, varias noches de la semana. Tratamos de invertir nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros recursos para poder conocer mucho más a ese Cristo, a ese buen Dios que nos ha llamado, hermanos. Así que buenas noches a cada uno, bienvenidos. Por favor, como siempre, preparen sus corazones y cada elemento que les puede ayudar a aprovechar al máximo este espacio que hemos preparado para ustedes. Quisiera iniciar, como ya es costumbre en nuestra iglesia, recordando el lema del mes. Quisiera invitarles a que podamos repetir juntos el versículo lema de este mes, o reto de este mes, más bien le hemos llamado, que está en Santiago 1:21, hermanos. Así que repitámoslo juntos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 1:21. Amén. Y ese es un llamado para nosotros esta noche, hermanos, a dejar también de lado cualquier prejuicio, cualquier ideas preconcebidas que podemos tener, que no nos permita recibir con humildad la palabra que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Es un llamado día a día que podamos nosotros recibir con esa humildad intelectual, reconociendo que no lo sabemos todo, reconociendo que nos hace falta tanto que aprender y conocer de nuestro buen Dios. Así que queremos iniciar con ese llamado. Les invito a que podamos orar para presentar al Señor este tiempo y que sea Él quien guía mi mente y mis palabras en esta perspectiva bíblica. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad manifestada de tantas maneras en nuestras vidas, Señor. Realmente, como dice el salmista, si yo quisiera contar tus maravillas, no puedo enumerar, Señor, todo lo que haces por cada uno de nosotros, tantas cosas que a veces pasan desapercibidas y ni cuenta nos damos, pero te agradecemos por aquellas en las que hemos visto tu obrar y tu amor de diferentes maneras, Padre. Queremos agradecerte por la vida, por la salud. Sabemos que muchos miembros de nuestra iglesia y en general de nuestras ciudades y nuestro país han estado con problemas de salud. Te agradecemos por la mejoría de los que ya nos hemos ido recuperando. Te pedimos que sanes completamente, que pongas tu mano en cualquier persona que esta noche esté sufriendo una dolencia o un padecimiento, Señor, que pueda sentir el toque de tu Espíritu Santo allí, obrando en su cuerpo, Padre. Creemos que tú eres nuestro médico sanador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor. También cualquier preocupación que hay en nuestras mentes, que nos esté aturdiendo el día de hoy, que no nos deja, Señor, poder concentrarnos, poder recibir, como acabamos de decirlo, con humildad esa palabra que quieres sembrar en nosotros. Te pedimos que quites de nuestra mente toda inquietud, de nuestro corazón cualquier angustia, Señor, que podamos ponerla de lado, entregártelas a ti. Queremos entregarte nuestras cargas, nuestras ansiedades, Señor, como
nos invita, Pedro, Señor, a echar sobre ti, Señor, todas esas ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que queremos presentarte todas esas preocupaciones en tu trono, Señor, y pedirte que tú obres en cada una de ellas conforme a tu voluntad. Y queremos, Señor, que agudices nuestra mente, nuestro corazón, para escucharte esta noche, Señor. Tú conoces lo que nuestro corazón necesita escuchar, esa palabra, Señor, que pueda dar fruto en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que prepares al corazón y la mente de cada hermano que está conectado hoy, Señor, y que podamos ser edificados con el estudio de esta noche. Guía mis palabras, Padre. Ese sea tu Espíritu Santo poniendo en mí lo que tú quieres que escuchemos, Señor, de esa revelación tuya a través de este estudio de perspectiva bíblica. En el nombre de Jesús ponemos todo esto. Amén. Como dije antes, estamos hoy iniciando la nueva serie, bueno, que de hecho el pastor Rivas inició con la introducción la semana pasada a esta nueva serie de las fiestas de Jehová. Hoy vamos a estudiar la primera fiesta de Jehová, que es la Pascua, hermanos. En lo personal, a mí me encanta esta historia porque yo disfruto mucho estos primeros libros de la Biblia. Estas historias yo no me aburro de leerlas, de meditarlas, de estudiarlas y de aprender, de conocer mucho más qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de esos libros. Así que hoy estoy muy contenta de poder iniciar con la fiesta de la Pascua, que es esa primera fiesta que Dios instituyó en Egipto. Hermanos, esto ocurrió en Egipto. Vamos a hablar un poquito del contexto para poder conocer en dónde es que ocurrió esto, cuándo es que Dios dio la orden de que celebraran esta fiesta. Si recordamos, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham y de Jacob, que a quien después Dios llamó Israel, habían llegado a Egipto en los tiempos de hambruna, hubo una hambruna a nivel mundial, realmente que el pueblo de Egipto tenía abundancia gracias a la revelación que Dios había hecho de eso al faraón y a través de José, ¿verdad? En sueños, Dios le había revelado al faraón que vendrían 7 años de abundancia, pero después de esos 7 años de abundancia, habrían 7 años de hambre en toda la tierra. Y Dios en su misericordia y su bondad y su amor les revela eso para que ellos se preparen, para que tomen las acciones para que ellos pudieran sobrevivir a esta hambruna. Entonces, en ese contexto es que José se convierte en el gobernador de todo Egipto, la mano derecha del faraón. José era descendiente del pueblo de Israel, ¿verdad? Y había sido llevado cautivo como esclavo allí a Egipto. Sin embargo, Dios en sus propósitos y en su gracia tuvo a bien llevarle a ese lugar para que pudiera rescatar no solo al pueblo de Egipto, hermanos, sino que para poder rescatar a su pueblo, a ese pueblo que había escogido y había llamado y a quien le había dado una promesa desde Abraham, desde el patriarca Abraham, ¿verdad? Él tenía promesas para este pueblo y las estaba cumpliendo a través de José. Esa es la forma en que mantuvo con vida a esta familia, a este pueblo que iniciaba a formarse. Entonces, en medio de esa hambre, el pueblo de la familia de José llegó al faraón, llegó a Egipto a comprar alimento, a poder comprar alimento para poder sobrevivir. Y en ese tiempo, bueno, José identificó a sus hermanos y invitó a llevar a sus hermanos y a su padre a vivir a Egipto, ¿verdad? Así es como este pueblo de Israel, descendientes de Israel, llegan a Egipto. El faraón los acogió con mucho gozo, ¿verdad? Porque tenía en alta estima a José y al Dios de José. Él los recibió y les dio en los terrenos de las tierras de Gosén, que era un terreno fértil para sus rebaños, porque este pueblo
eran pastores de ovejas, ¿verdad? Entonces así es como llegan a vivir a Egipto, pero transcurrieron los años, hermanos. Murió el faraón que había vivido todo eso, que había conocido a José, y surgieron otros faraones, ¿verdad? Así es pasaron 400 años en que el pueblo de Israel eh, había estado viviendo en Egipto, y los nuevos faraones, al ver cómo se multiplicaban este pueblo, al ver la gracia de Dios con ellos, realmente tuvieron temor que algún día se sublevaran y más bien que los pudieran dominar, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos decidieron, como una estrategia, digamos, una estrategia de control de este pueblo, oprimirlos, ¿verdad? Y tratarlos como esclavos. Ellos estaban tratando de hacer que, ellos, de mantenerlos con su autoestima, digamos, por el suelo, de manera que ellos nunca, ni siquiera se les cruzara por la mente sublevarse, ¿verdad? Y hacer algo en contra del pueblo de Egipto. Pues ahí estamos, ese es el contexto en el que se instituye esta primera fiesta de Jehová. Vemos que en efecto el pueblo está sufriendo una gran opresión, una gran esclavitud. Los maltrataban increíblemente, los trataban injustamente de muchas maneras, ¿verdad? Pero vemos en el pasaje que utilizaremos de base hoy que Dios no se había olvidado de ellos, hermanos. Por el contrario, Dios estaba por actuar, por liberarlos. Y para liberarlos había levantado un líder, que era Moisés, a quien había llamado el Señor para que los guiara para salir de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, en primer lugar. En segundo lugar, Dios mostró su poder, los estaba liberando de una manera poderosa, ¿verdad? Que ningún otro Dios podría hacerlo a través de 10 plagas. Ya habían ocurrido las primeras 9 plagas. El país de Egipto estaba realmente destruido, ¿verdad? Y solo quedaba una más. Ya Dios les había dicho que vendría una plaga más y entonces los dejarían ir y ellos saldrían libres. Es en este contexto nuevamente que se da la orden, que Dios da la orden de que se celebre la fiesta anual de la Pascua. Y vamos a leer entonces el pasaje textual, hermanos, de Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 27. Es un pasaje extenso, pero creo que vale la pena leerlo, hermanos, para que podamos nosotros tenerlo como base de este estudio. Así que les invito a que, si lo tienen allí, puedan buscarlo en la versión que ustedes gusten. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente y es de la que voy a estar leyendo para el estudio de esta noche. Éxodo 12, 1 al 27. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua.
Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, como el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del primer mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante estos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Amén, hermanos. Sé que es un pasaje largo, como ya lo dije, pero es la base del estudio de esta noche que nos ayuda a entender el significado de esta fiesta de la Pascua. Y vamos a ver en detalle algunos elementos que valen la pena destacar o resaltar de esta primera fiesta de la Pascua, hermanos. Y lo primero que yo miro en el versículo 2, por ejemplo, hermanos,
es que Dios está marcando un nuevo comienzo. Está diciendo que esta fiesta de la Pascua representaría para el pueblo de Israel un nuevo comienzo, una nueva vida, hermanos. Es como ese botón de reseteo, de reset, de los, de los aparatos electrónicos, ¿verdad? O dispositivos electrónicos en donde uno puede resetear y volver a iniciar todo, ¿verdad? Como venía de fábrica. Esto para ellos fue un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿verdad? Para ellos les estaba diciendo que ahora ya no serían más esclavos, que ya iniciarían una vida de libertad, porque en el primer versículo él está diciendo, a partir de ahora, este mes les será el primer mes del año. Aquí empieza todo para ustedes, ¿verdad? Ese mes, que es el mes de Aviv o Nisan, según estudiaba, que es abril para nosotros, se corresponde al mes de abril en nuestro calendario. Dios le dijo, bueno, ahora nosotros vamos a contar de cero. Esto va a ser nuestro mes cero, nuestro año cero. Aquí empieza su historia, una nueva historia para ustedes, ¿verdad? Como un pueblo escogido, como un pueblo santo para mí, ¿verdad? Este nuevo comienzo marca este momento de este acto de redención que Dios tendría con su pueblo, y por lo tanto desde ahí les está diciendo, bueno, va a ser un acto importante que vale la pena conmemorar, ¿verdad? Ese es el primer elemento que para mí destacaba al estudiar esta fiesta, hermanos. Y es interesante notar aquí, si ustedes se percataron en la lectura, las instrucciones que da Dios son muy detalladas, igual que lo vemos en el libro de Levítico, por ejemplo, donde él da muchas instrucciones detalladas, perdón, para sus ofrendas, para los cultos, ¿verdad? De adoración a él. Dios siempre fue muy detallista en cómo quería las ofrendas, los sacrificios, el culto que él recibiría. Y vemos que aquí en esta primera fiesta no habíamos llegado todavía a la legislación que marcaba la forma en que su pueblo iba a actuar y adorarle, ¿verdad? Aquí solamente vemos que empieza a dar las instrucciones para esta primera fiesta, y las ve que son muy detallados. Podemos ver que es un Dios de orden, definitivamente, un Dios que a quien no le gustan las cosas, yo pensaba, no le gusta la improvisación, hermanos. Y eso lo miro acá desde el versículo donde nos dice que les da instrucciones de que debían prepararse desde el día 10. La fiesta sería en el día 14, pero él empieza a decirles, bueno, vamos a iniciar con los preparativos en el día 10. Y esos preparativos inician con la selección del cordero que va a ser sacrificado. Les dice, bueno, en el día 10 ustedes deben ir y buscar de su rebaño un cordero, ya puede ser oveja o cabra, pero debe ser sin defecto, sin mancha, ¿verdad? Un cordero de un año. No le estaba diciendo que quería cualquier cordero o cualquier cabrita. No era el que ya se iba a morir, el viejito, el enfermito, ¿verdad? Sino que por el contrario, de lo nuevo, ¿verdad? Lo vigoroso, eran corderos de un año sin defecto y sin mancha, ¿verdad? Aquí él estaba diciendo desde esta primera fiesta, ustedes me van a dar a mí lo mejor, ¿verdad? Yo espero siempre lo mejor de parte de ustedes. Cuando se disponen a darme una ofrenda, pensaba yo, ¿verdad? Una ofrenda de alabanza, no me van a dar lo mejor, no me van a dar lo que les sobra, ¿verdad? Y decía que ese cordero debían cuidarlo hasta el día 14 por la tarde, en ese primer mes Nisan, ¿verdad? Ese día 14 les dijo que ellos iban a sacrificar el cordero ya con toda la asamblea, no es cuando quisieran durante el día. Les dio una instrucción de una hora específica al final del día, a la caída de la tarde. Todos iban a sacrificar
el animal, el cordero, con toda la asamblea de la comunidad de Israel, ¿verdad? De nuevo, ahí vemos todo el detalle de las instrucciones que estaba dando, y les dijo incluso que cuando sacrificaran, que dejaran correr la sangre del cordero y recogerla en una vasija o un lebrío. Y es importante darnos cuenta que cada instrucción, cada detallito tenía un propósito. Por ejemplo, esto de por qué dejar escurrir y recoger la sangre. Ya vamos a ver más adelante por qué, ¿verdad? Porque era importante hacerlo y cómo lo iban a utilizar después, ¿verdad? Entonces ellos iban a sacrificarlo ya al caer la tarde con la asamblea, y luego dice que debían asarlo entero, ¿verdad? Dice hasta con sus entrañas, debían asarlo, no cocerlo, debía ser cocinado de esa manera, ¿verdad? Sacrificado. Y debían comerlo esa misma noche, dice el pasaje, que con panes sin levadura y hierbas amargas también, ¿verdad? Según algunos comentaristas, el requerimiento de utilizar pan sin levadura era justamente por esa instrucción de que esta fiesta, esta celebración se haría a prisa, ¿verdad? Vemos más adelante en el versículo 11, por ejemplo, leamos ese versículo 11 que nos hace ver de que esta celebración sería de prisa. Éxodo 12:11 nos dice: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Les dice, estén ya con calzados, ¿verdad? Estén con su ropa ya de salir, con su bastón en la mano, ya como un acto de fe, ¿verdad? De que ese día serían liberados de Egipto, que ya estaban por salir de Egipto y tenían que estar listos, ¿verdad? Eso era una prueba de cuánta fe tenían ellos, y de hecho en Hebreos capítulo 11, versículo 28, se reconoce justamente esta acción de fe de Moisés y del pueblo de Israel. Miremoslo ahí en pantalla, ese versículo de Hebreos 11, 28. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos. Aquí estamos hablando de la fe que ellos tuvieron en seguir la instrucción y saber que serían librados de la muerte y también liberados de la esclavitud en esa misma noche. Cualquiera podría haber dudado, ¿verdad? Ya llevaban 9 plagas y siempre Faraón decía así, váyanse, y después se arrepentían, pero esta fue una prueba de fe, que de esta plaga efectivamente ya los iban a dejar salir definitivamente de Egipto hacia la tierra prometida. Y vemos, además de todas de estas instrucciones y los detalles que Dios dio para la celebración de la Pascua, que en este momento Dios estaba emitiendo un juicio, hermanos, contra el pueblo de Egipto, este pueblo que había oprimido al pueblo de Israel y que adoraba tantos dioses también. Era un pueblo alejado, ¿verdad? Lo vemos en toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Pienso ahorita en Salomón, que se casó con la hija del faraón, ¿verdad? Y cómo ella desvió su corazón de Dios, ¿verdad? Justamente lo llevó tras otros dioses, era un pueblo idólatra realmente. Y Dios estaba emitiendo juicio ante Egipto por sus pecados, por sus dioses, como lo vemos aquí en el versículo 12. De hecho, leamos más bien el versículo textualmente. Esa noche, Éxodo 12:12 nos dice: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y esto nos hace recordar, hermanos, de que nuestro Dios paga a cada uno
conforme a sus actos, conforme a sus acciones. Es un Dios que se sienta en su tribunal y emite juicios cuando es necesario. Lo hace en su debido tiempo, ¿verdad? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿verdad? Su kairos, el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, nuestro cronos, ¿verdad? Estoy pensando ahora solo en el caso del pueblo de Israel, imagínense 400 años ellos ahí, ¿verdad? O sea, uno lo ve como bastante tiempo, pero Dios no se había olvidado de ellos, ahora venía a emitir juicio. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos querer ver que a veces Él pague o castigue, ¿verdad? Ciertas acciones y uno dice, no lo vemos que ocurre, pero podemos tener la certeza que Dios lo hará. Si no lo hace en esta historia, en esta tierra, lo hará en el juicio final. Cada uno, los malvados, recibirán su recompensa, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando en varias de estas series de perspectiva bíblica. Y como lo dice la palabra, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Los malos perecerán. Pues debemos tener esa certeza de que Dios en efecto paga a uno conforme a sus acciones. Y aquí lo vemos emitiendo ese juicio contra el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vemos a un Dios que ofrece salvación. Es tan lindo ver en esta historia ese anticipo de esa historia de salvación, ¿verdad? De esa obra redentora de salvación que más adelante Jesús haría en la cruz, hermanos. Y vemos aquí que Él les ofrece la salvación por la sangre, ¿verdad? Porque la sangre del Cordero, nos dice el pasaje, le sirvió por señal. Él tuvo misericordia de aquellas casas que habían puesto la sangre por señal en la puerta. Veamos el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo. Nos dice Éxodo 12, 7. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y esto también lo repite después en el versículo 22. Leamos de una vez el versículo 22. Dice, dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Eso nos dice el versículo 22 también. La instrucción dada al pueblo era que debían dejar escurrir esta sangre, ¿verdad? Y con un manojo de ramas de hisopo, yo investigaba, y el hisopo es una hierba aromática, ¿verdad? Perdón, es la mejorana, también la conocemos más como mejorana, marjoram creo que le llaman en inglés. Eso es una hierba que es símbolo de pureza también, además de ser aromático. Entonces vemos que él dice, no es ni cualquier zacate, ¿verdad? Que encuentren por ahí, sino que vayan y utilicen esta hierba aromática similar al tomillo y utilícenla para untar el marco de la puerta, las dos columnas y el dintel, la parte superior, con sangre, porque esa va a ser la señal que iba a ver el ángel de Dios que pasaría por el pueblo a la medianoche, ¿verdad? Para emitir el juicio. Toda la casa, en las casas en las que estaba la señal de la sangre, iban a ser librados de la muerte, ¿verdad? Y lamentablemente en las casas de los egipcios no podrían recibir esta salvación, no podrían ser salvos de la muerte. Veamos lo que dice el versículo 13 del capítulo 12 de Éxodo. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Amén. Esa sangre del Cordero fue la señal,
fue la que les libró de la muerte, a cada primogénito de, no solo de los humanos, ¿verdad? Dice que aún de sus ganados habían sido librados de la muerte en la casa de los israelitas, en donde había la señal de la sangre. Y es que en lo que investigaba, el término Pascua, el vocablo proviene de un verbo que significa pasar de largo, hermanos, literalmente. Pasar de largo en el sentido de perdonar, de excusar, ¿verdad? Te voy a pasar, a veces decimos nosotros, te voy a pasar de largo esta ofensa o esta falta o esto que hiciste, ¿verdad? Ese es el significado de la palabra Pascua. Y de la misma manera en que la sangre sirvió de señal para el pueblo de Israel allá en Egipto, la sangre derramada por Jesús en la cruz nos sirve de señal a nosotros y nos salva del juicio venidero, hermanos. En otras palabras, Jesús es nuestro cordero, se convirtió en nuestro cordero pascual que nos liberó de la muerte eterna. Y esto lo podemos leer en Primera de Corintios 5:7. Ahí nos hace referencia Pablo a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Dice 1 Corintios 5:7, este lo tengo en Nueva Versión Internacional: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Jesucristo, se entregó como ese cordero puro y sin mancha, ¿verdad? En él no había pecado, no había, nadie más podía entregarse por nosotros porque no cumplía con ese requisito, y por ello podemos decir que Jesús es nuestro cordero en pascual, ¿verdad? Y nos ofrece la salvación de la muerte, nos ofrece la salvación del juicio venidero, hermanos. Y realmente si entre nosotros esta noche hay alguien que no ha recibido o no ha aceptado, no ha reconocido esta obra redentora de Jesús en la cruz, yo le invito esta noche a que pueda a meditar en ese regalo, en esa obra de amor que Jesús hizo en la cruz al entregarse como nuestro cordero y derramar su sangre por el perdón de mis pecados, de nuestros pecados, los pasados, los presentes, los futuros y de toda la humanidad. Y le invito a aceptar por fe ese sacrificio y esa salvación que Dios le ofrece. Así que no postergue más esa decisión, no vale la pena hacerlo. Realmente que, como hemos escuchado recientemente, Dios vendrá, la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Y no posterguemos el día de salvación, recibámoslo ya y disfrutemos de vivir una vida en santidad, una vida con propósito, una vida de servicio a Él, haciendo que cuente cada día de mi vida. Así que esa es mi invitación. Si hay alguno de los que está sintonizándonos o escuchando y que no ha recibido este regalo de salvación que Dios nos ofrece al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y realmente que ese regalo, esa obra redentora que experimentaron los israelitas en Egipto en esta noche, era suficiente razón para conmemorarlo. Por eso Dios instituyó esta fiesta de la Pascua con un propósito, el propósito que encontramos en el versículo 14 del capítulo 12 de Éxodo. Este versículo dice: este sería un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley perpetua. Éxodo 12:14. Y esto también lo repite en el versículo 25 de este mismo capítulo de Éxodo. Dice los versículos 25 al 27: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia.
Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua, porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Esto era lo que Dios esperaba de ellos de manera perpetua, que lo hicieran año con año, que pudieran recordar esa salida de Egipto, esta forma tan portentosa, ¿verdad? Tan maravillosa en que Dios los liberó de la esclavitud y les dio un nuevo comienzo. Eso era lo que ellos Dios quería que ellos celebraran con esta Pascua cada año, porque Dios sabe que los humanos somos propensos a olvidar, hermanos, realmente que es parte de la naturaleza humana. Ninguno de nosotros puede decir que no se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Tendemos a enfocarnos en el presente, en los detalles del presente, en lo que necesitamos, las demandas, ¿verdad? En el ritmo. Y, perdón, hermanos, y olvidamos el pasado, ¿verdad? Olvidamos especialmente todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Cuán fiel ha sido en cómo nos ha sacado en otros momentos de dificultad, ¿verdad? Cómo ha mostrado su amor, su fidelidad en la historia. En general, aquí en nuestros países decimos que nuestros pueblos no tienen historia, porque no tienen memoria, perdón, histórica, porque olvidamos los actos cuestionables que muchos de los políticos han realizado, ¿verdad? Y siempre los seguimos eligiendo para puestos importantes en nuestro país, ¿verdad? Y uno dice, puchica, como que no tenemos memoria realmente. Es una característica humana, ¿verdad? Y por ello, Dios instituyó esta fiesta con el fin de que ellos pudieran conmemorar, ¿verdad? Que pudieran recordar cómo a ellos habían sido liberados de la esclavitud, cómo habían sido liberados de este pueblo, cómo habían sido librados de la muerte en esa noche de juicio, ¿verdad, hermanos? Era algo milagroso realmente lo que habían vivido, pero lo iban a olvidar rápido si ellos no instituían un mecanismo que les permitiera recordarlo, que les permitiera hacer memoria de esa acción. Y de igual manera, hermanos, es importante que nosotros podamos pensar también en las celebraciones que tenemos como pueblo de Dios para hacer memoria de la obra redentora de Jesús en la cruz. Y estoy pensando particularmente en la cena del Señor, ¿verdad? Esa celebración que nosotros como iglesia lo hacemos el primer domingo de cada mes, ¿verdad? En que celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, recordamos esa obra. Ese es el equivalente para nosotros, hermanos, hoy día de lo que la Pascua fue para los israelitas en aquel momento, ¿verdad? Es un espacio en el que nosotros nos disponemos con reverencia a recordar ese sacrificio, esa entrega de amor de Jesús en la cruz, y renovamos también, ¿verdad? Nuestro compromiso y nuestros votos con Él, ¿verdad? Es importante. Yo sí, en lo personal, a mí me encanta que podamos tener estos momentos. Yo de hecho crecí en una iglesia que no celebraba la cena del Señor y ciertas otras acciones. Sin embargo, en lo personal, yo tengo la convicción de que es importante hacerlo como un acto de conmemoración y de memoria de estas obras, de las grandes obras que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos. Y yo creo que aquí la invitación es a que nosotros podamos tomar espacios y hacer memoria de todos esos actos también que Dios ha, de amor, de bondad, de misericordia,
de poder que Dios ha tenido en nuestras vidas y presentarnos con gozo aún cada domingo, en cada celebración a nuestro Dios, cada domingo que podamos ir con esa conciencia, hermanos, a entregar, al entregar nuestra alabanza y adoración a Él, ¿verdad? En esa celebración que tenemos como iglesia, no nos quedemos en casa realmente, vamos y participemos en ello como un acto importante, ¿verdad? De obediencia al Señor y de celebración y de gozo, ¿verdad? Hermanos, son tantas los motivos por los que podemos alabar y dar gracias al Señor. Yo, por ejemplo, solo en esta historia, yo trataba al cerrar en mi meditación, en mi preparación, en este punto de cuántos motivos tenemos para celebrar a nuestro Dios. Encontraba en esta historia muchos atributos de nuestro buen Dios, ¿verdad? Que me llevan a adorarle, no solo el domingo, sino que en este preciso momento, ¿verdad? Que podamos adorarle en nuestra casa, en donde quiera que estemos, en el carro, en donde vamos caminando, en el bus, en el taxi, ¿verdad? Si estoy cocinando, que podamos hacer un momento de adoración a Él y conmemorar lo que ha hecho. En esta historia, hermanos, yo encontraba varios motivos, ¿verdad? Varios atributos de Dios. Por ejemplo, yo miraba cómo nuestro Dios nos recuerda que Dios es un Dios cumplidor de promesas, ¿verdad? En esta historia de la Pascua vemos que Él cumplió su promesa de Abraham, en donde le dijo que Él llevaría a su pueblo, a su parentela, a la tierra prometida. Entonces, aunque habían estado residiendo 400 años en Egipto, Él les estaba sacando para llevarles en su travesía hacia la tierra prometida. Él estaba cumpliendo esa promesa que había hecho a ellos, ¿verdad? Estaba también mostrando su gran poder, hermanos, en esas plagas, ¿verdad? Y en esa forma en que los liberó, pasando su ángel de la muerte, ¿verdad? Es algo milagroso ver en casas sí, casas no, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió eso? De repente a la medianoche es algo que solo nuestro Dios poderoso puede hacer. Vemos de nuevo que tenemos un Dios justo. Él hará justicia a cada uno de nosotros, hermanos, y si hemos sido víctimas de injusticia, sabemos que Él se va a sentar en su trono y va a hacer justicia, ¿verdad? Tenemos un Dios compasivo y misericordioso que libera a los oprimidos, ¿verdad? Que Él sale en defensa de su pueblo, hermanos. También veo que tenemos a un Dios de orden, a un Dios que merece una adoración en orden, una adoración con excelencia, ¿verdad? Lo mejor de mí, como ese cordero sin defecto, sin mancha, que se había preparado durante 4 días, nosotros también debemos preparar nuestras mentes y corazones, hermanos, para ofrecerle a Él nuestras ofrendas de alabanza, nuestro servicio, el servicio que brindamos cada domingo, que sea con excelencia para nuestro Dios de amor, hermanos. Y finalmente cerraría que veo el profundo amor del Señor de nuevo mostrado en la liberación del pueblo por la sangre del Cordero y luego esa muestra de amor por toda la humanidad, hermanos, ampliándose a toda la humanidad al morir, al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Realmente que quisiera cerrar este estudio de esta primera fiesta, de la Pascua del Señor, animándoles, hermanos, a alabar a nuestro buen Dios por todos estos atributos, por su gran amor, por librarnos de la muerte y de la esclavitud del pecado, e invitarles a que podamos, hermanos, vivir vidas en libertad, ¿verdad? Vidas libres de la esclavitud. No dejemos que nos mantenga cautivos, sino que vivamos como haciendo honor a ese sacrificio en la cruz, como personas santificadas, como personas regeneradas, hermanos. Busquemos ser transformados cada día a su imagen y semejanza. Gracias al Señor por su palabra. Esta es solo la primera de las 7 fiestas que vamos a estar
estudiando. Les invito a que no se pierdan las siguientes fiestas que estaremos estudiando, hermanos. Cada una tiene una profunda riqueza y son motivos de celebración para no solo para el pueblo de Israel, sino también son motivos para que nosotros podamos celebrar al buen Dios que tenemos. Les invito a que no se pierda la próxima perspectiva bíblica y los demás recursos que como iglesia hemos preparado para ustedes. Recuerde, tenemos los martes el Instituto Bíblico. El próximo martes no se quede sin conectarse, por favor, vía Zoom. Estamos concluyendo el estudio del libro de Apocalipsis. Con eso se cierra todo este estudio de panorámica de la Biblia que ha sido realmente edificante para los que hemos podido participar. Les animo que se una al nuevo estudio, hermanos, no se quede sin crecer. Y tenemos también, les invitamos a la celebración del domingo. Por favor, acompáñenos para poder gozarse, así como se gozaba el pueblo de Israel, que usted se goce con nosotros cada domingo ahí en las instalaciones de ASJ a las 10:30 de la mañana. Les abrazo, hermanos, les bendigo, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus mentes y corazones en esta noche y siempre. Amén. Bendiciones.